esta mañana nos corresponde compartir, y es el tema, y así le he puesto: ¿dónde está el Cordero? Es una gran pregunta para nosotros en esta mañana. Si yo le pregunto a usted, todos hemos desayunado hoy, ¿verdad? ¿Sí? Lo que nosotros hemos ingerido en esta mañana, usted podría ubicarlo en algún espacio de su cuerpo, ¿cierto? ¿Sí? Lo que usted se comió hoy, lo que yo me comí, mi café, mi pan, está aquí en el estómago, ¿verdad? Haciendo el proceso natural, ¿sí? Entonces, si yo le pregunto a usted dónde está su desayuno, usted tendría que decirme, bueno, y está aquí adentro, ¿verdad? Amén. ¿Por qué empiezo con esto? Porque quiero dejar ahí en su mente y en la mía también, porque soy parte de este tema, que hay preguntas que requieren respuestas muy particulares. Y vamos a leer esta parte. Dice, hay cosas que pueden ser o pueden no ser, y ningún gran mal se deriva de una alternativa o de la otra. Pero hay otras cosas que deben ser o todo saldrá mal. De una de estas cosas que deben ser, quisiera hablarles ahora. Hay cosas en la vida, hermanos, que pueden ser o no pueden ser, y al final no pasa nada si es o no es, ¿verdad? Si ganó o no ganó, si perdió o no perdió, ¿sí? Si se fue o no se fue. Hay cosas que al final de la jornada usted y yo las vemos y no se deriva nada de esto, pero hay algunas cosas que deben ser, porque si esas cosas no son, todo va a salir mal. Y por esto, en esta mañana, yo quiero hablarles de esas cosas que deben ser o todo saldrá mal, hermano. Lo que debe ser, porque si no el asunto no va a funcionar. Y una de las cosas que debe ser, porque si no todo sale mal, es contestar la pregunta: ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está el Cordero? Es una pregunta que mucha gente ha contestado. Es una pregunta que algunos hombres que hoy vamos a ver, por lo menos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, contestaron de forma categórica. Pero es una pregunta que a nosotros hoy se nos levanta, porque es necesario que la iglesia hoy, la iglesia local, centro de enseñanza y discipulado, la familia que usted constituye, la persona que usted es, el país y las iglesias extendidas por toda la tierra, necesitamos una respuesta adecuada. Nosotros necesitamos saber dónde está el Cordero. ¿Dónde está? Igual como usted categóricamente hoy puede decir, ¿dónde está el desayuno? Es lo mismo saber dónde está el Cordero. Cuando nosotros abrimos, y le invito a que abramos capítulo 22 del libro de Génesis, y vamos a encontrar ahí una de los textos muy interesantes, y poder ver que hay algunas respuestas que la Escritura nos da. Hermano, tenga en perspectiva esto, por favor. Cuando Dios hace una pregunta, y cuando una pregunta sale del texto sagrado, hecha por cualquiera de aquellos hombres valerosos, temerosos de Dios, o dentro de la cita bíblica histórica, es importante que nosotros logremos entender que si ha estado ahí hasta el día de hoy, porque Dios le plació por su Espíritu Santo mantener congruentemente ese tema ahí. No es que a alguien se le ocurrió ponerlo, es que Dios así lo quiso. Y si la pregunta está ahí porque Dios así lo quiso, es necesario que hoy, cuando retomamos estos textos, nosotros contextualizándonos a nuestra época, a nuestro momento, las contestemos. La iglesia siempre ha tenido que responder a las preguntas de Dios. Génesis 22, en los versos 7 al 8,
dice así: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Con razón, hermanos, se habla en la escritura que Abraham, como padre de la fe, por cuanto él sabía que aunque el Señor le había demandado el sacrificio de su único hijo Isaac, ambos volverían juntos porque Dios se proveería de una víctima vicaria. Es decir, Dios tenía una respuesta para la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? El primero que hace la contestación de dónde está el cordero es nuestro Dios. Dios es el primero que sabe dónde está el cordero. Es Dios quien contesta esta pregunta de forma específica, de forma concreta. En la voz de Abraham, inclusive Abraham dice: Dios proveerá de cordero. Hermanos, ¿dónde está el cordero entonces? En primera instancia, en la voz de Abraham, se contesta y se responde desde la fe. Desde la fe es donde la pregunta tiene su respuesta. ¿Dónde está el cordero? Es la respuesta de la fe. Abraham nos enseña que él tiene una respuesta y que esta respuesta es generada a través de la fe. Dios se va a proveer cordero. En el verso 8 le dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. En el verso 8 es enfático. Según entiende Abraham, Dios no ha proveído el cordero. Isaac, sin Abraham, espera que Dios salve a Isaac de alguna manera. Hermanos, esa esperanza no cambia sus acciones. Él no titubea, nunca pregunta, nunca se queja cuando ha de cumplir la orden de Dios. Y aquí está la primera respuesta en la fe, porque donde está el cordero se responde desde la fe, hermano. Y la fe de Abraham tiene que ser la fe nuestra hoy, hermano. Abraham no titubeó, hermanos. Abraham no tuvo un problema en decir: hijo, no sé, oremos a ver si por fe el asunto queda o sale. Hermano, no sabemos. No, hermano, no fue así. No fue así. Sencillamente Abraham hace algo. Y cuando Abraham hace algo, hace la declaración profunda de fe, declaración que nosotros debiéramos de hacer en esta mañana. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cordero? Abraham le dice: hijo, usted no se preocupe, Dios se proveerá para el holocausto. ¿Cuántos estamos claros en esta mañana que Dios va a proveer? Dios nos ha provisto, hermanos, de salud. Dios nos ha provisto de trabajo. Dios nos ha provisto de inteligencia. Dios nos ha provisto muchas cosas. Pero Él también tuvo el amor tan grande y tan especial de proveer un cordero para que hoy nosotros pudiéramos tener esa fe, hermanos. El gran problema de la respuesta de nosotros con respecto a dónde está el cordero a veces radica en aspectos, hermanos, de nuestro caminar cristiano. Y es lamentable porque en medio de nuestras debilidades el tema empieza a discurrirse en aspectos en donde, dependiendo de la circunstancia, así estoy manejando mi vida particular, hermano. Dependiendo de lo difícil que se me esté haciendo, así, hermanos, me afecta mi espiritualidad. Y esta es la razón por la cual nosotros no debemos ni podemos, hermanos. Nosotros tenemos que entender que la respuesta de Abraham es una respuesta de dónde está el cordero, se responde desde la fe. Porque si no se responde desde la fe, tu circunstancia y la mía me van a traer al traste en todo. Hermanos, tendríamos que ubicarnos en el contexto de Abraham. Abraham era un padre. Abraham tenía su único hijo al cual le habían dicho la promesa es en Isaac. ¿Qué creen ustedes que estaba pensando Abraham? Sin embargo, hermano,
No es verdad que Abraham sabía que Dios no. La fe de Abraham fue la que lo impulsó a decir una declaración de esta categoría: Dios te proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Usted y yo hoy necesitamos tener una respuesta adecuada. ¿De dónde está el cordero? Ese cordero de Dios que entró un día a Jerusalén, un domingo, cuando Él entra y el mundo y el pueblo que en ese momento estaba ahí decía: Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Cuando entendemos entonces esta parte, dice la Escritura que cuando alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí el carnero a sus espaldas en un zarzal ligado por sus cuernos. Vimos, hermanos, que Abraham alza los ojos para ver el lugar donde Isaac debía morir. Ahora alza los ojos para ver la provisión que ha hecho Dios al salvar la vida de Isaac. Entonces, vean esta mirada, porque la respuesta de dónde está el cordero para usted y para mí tiene que mirarse desde todos los ángulos. No es por lo que usted esté viviendo, ni por lo que yo esté viviendo, ni por lo que me esté aconteciendo o me dejó de acontecer. No es por lo que tengo o dejo de tener que mi respuesta tiene que venir. Porque hay momentos emocionantes en la parte de la espiritualidad, experiencias espirituales. Hay momentos de danza, de alegría, de salto, de risa, de gozo. Hay momentos familiares impresionantes, lindísimos y buenísimos, pero hay momentos difíciles, angustiantes, de enfermedad, de dolor, de situación adversa. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Entonces, Abraham no había visto todavía el carnero, pero él vuelve a mirar donde Isaac iba a ser sacrificado, y en el momento también, en la declaración de la fe, Abraham dice: Él me va a proveer para el sacrificio. Inmediatamente, hermanos, ese carnero aparece ahí. Y entonces, hermanos, Dios autentica que Él es un Dios que no llega tarde. Dígale al hermano que está a su lado: Dios no llega tarde. Y es verdad, hermano. Tal vez usted o yo, pero Dios no llega tarde. Dios está en medio de la situación. Dios está en medio de la circunstancia. Dios es un Dios que sabe cómo trabajar con nosotros. Dios sí sabe cómo curar nuestras heridas. Dios sí sabe cómo sanar nuestra enfermedad y ese dolor de cabeza, mi chiquita. En el nombre de Jesús. Dios se proveerá en el nombre de Jesús sanidad y salud. Dios va a proveer para la causa que Él sabe que es la causa de Él, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que saber dónde está el cordero. Es interesante en ese capítulo 27 porque en los versos 11, cuando dice Dios va a proveer, ahí estoy, ¿verdad? Dios provee el cordero para el sacrificio. Desde los versos 11 y 14, nosotros vamos a ver que ahí hay todo un tema en el cual Abraham sigue contemplando y sigue diciendo, y se ve cómo Abraham y su fe es afirmada, hermano, porque el cordero que había sido provisto para el sacrificio es el cordero que fue provisto para nosotros. Hermanos, vea, esto que pasó con Abraham es lo que nosotros tenemos que recapitular para nuestras vidas. Jesús murió por usted y por mí. Por sus llagas hemos sido curados. La cruz es suficiente. La obra de la cruz es suficiente para usted y para mí. Pero yo tengo que responder desde ahí. Yo tengo que saber que mi respuesta viene desde ahí. ¿Cuántos me están poniendo aquí la atención? Y yo agradecido con ustedes. Porque el punto está no saber qué es lo que Jesús hizo. Yo no estoy hablando de lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo fue maravilloso, es especial, una obra hecha una vez y para siempre. Eso es lo perfecto. No, yo estoy hablando de si usted y yo sabemos dónde está ese cordero. Yo le estoy diciendo a usted, ¿dónde está ese cordero en la crisis?
¿Dónde está ese cordero en la situación familiar? ¿Dónde está ese cordero cuando usted y yo discutimos? ¿Dónde está ese cordero cuando usted y yo, o mi esposa y yo tenemos diferencias? ¿Dónde está ese cordero cuando con los hijos tengo que llegar a ver por dónde salgo? ¿Dónde está ese cordero cuando me dijeron tenés esto? ¿Dónde está ese cordero cuando la parte financiera está opacando? ¿Dónde está ese cordero cuando la crisis se asoma en medio de nuestros hogares? ¿Dónde está ese cordero? Es la respuesta que nosotros tenemos que tener, pero en el punto, en el momento, amén. Porque si nosotros no nos volvemos practicantes de eso y solamente es un conocimiento, hermanos, hay mucho conocimiento. El punto no es asentar con nuestras cabezas o solamente, y uno sabe que gracias a Dios por los amén, porque el amén es así es. El punto está si usted y yo lo estamos practicando. Usted y yo tenemos que tener la reflexión en esta hora que mi respuesta de dónde está el cordero es acertada, que es real, que yo la estoy creyendo y la practico. La practico en este momento por mis finanzas, las practico en este momento por mi crisis, la practico en este momento por mi situación emocional, la practico en este momento por mi situación familiar. Y entonces empiezo a traer los recursos de Dios en la respuesta de dónde está el cordero y lo aplico. Y con esto permítanme hacer un paréntesis, la aplico. ¿Qué dije? La aplico. Hermano, porque a veces nosotros nos distorsionamos. Una cosa es que la obra de Cristo hizo algo precioso y preciso legalmente, y otra cosa es que usted y yo seamos practicantes de eso que Él hizo preciso y precioso legalmente. Si yo tengo que conversar con un hijo, con mi esposo, con mi esposa, con el núcleo familiar, y yo entiendo dónde está el cordero, y yo tengo que resolver una situación en medio de mi hogar, la verdad en amor tiene que ser planteada. Esto es lo que a nosotros nos está pasando como sociedad. Hermano, yo estoy sorprendido. Yo estoy asustado. Porque aún los creyentes en Cristo Jesús no somos practicantes de aquellas verdades espirituales que tienen que venir a ser verdades en medio de nuestro núcleo familiar. Ustedes saben que hay una declaración, vean hermanos, y aquí es donde yo me asusto, se llama síndrome de comportamiento inadecuado. ¿Cómo se llama? Es una declaración para algunos niños que desde la parte psicológica y desde la parte de los expertos en esta materia ya declararon que hay niños que tienen ese síndrome, que se llama síndrome ¿de qué? Y entonces están las adecuaciones curriculares y están las adecuaciones de grupo. ¿Saben qué significa eso? Ah, hermano, que los chiquitos hacen todo lo que quieren. Que los chiquitos, y entonces ahora se llama síndrome de comportamiento inadecuado. Y los maestros tienen que hacer una parte, y decir, es que ese chiquito tiene el síndrome. Entonces más o menos si quiere me patea porque usted tiene el síndrome, si quiere me grita. Eso es verdad y lo estamos viviendo con niños de preescolar. Los chiquitos no hacen caso. Los chiquitos mandan a los papás y a las mamases, dijo el otro. Los chiquitos mandan y mandan y mandan y mandan. Ahí es donde está. ¿Dónde está el cordero? Hermanos, la sociedad nuestra se está derrumbando de muchas formas. Aquí hay declaraciones, hermanos, ya declaraciones que las hacen las autoridades y que tienen que ser respetadas. Porque hoy al pecado no se le llama pecado, hoy al pecado se le llama síndrome. Hoy el alcoholismo es una enfermedad, hoy la drogadicción es un problema de enfermedad, por lo tanto, hoy
la mala crianza es un síndrome. Hermanos, la falta de respeto también se llama antisocial, y por lo tanto usted, una sociedad que es antisocial, usted no la puede señalar ni, oigan los términos que se usan, ni la puede invisibilizar. Tiene que respetar porque no se saluda. ¿Han visto la mayoría de jóvenes, no los que vienen a la iglesia, pero la mayoría de jóvenes? Usted entra donde hay un poco de jóvenes y los jóvenes entran y no te saludan. No dicen nada, ni buenas tardes, ni nada. A mí me hace mucha gracia porque un día yo entré a un restaurante y había un grupo de estudiantes de colegio. Los identifiqué porque estaban muy bien identificados y porque son medio malcriados. Pero bueno, los identifiqué por el uniforme. Y entonces yo pasé, yo entré, pero como ya yo soy un adulto grande, y entonces yo les dije, buenas tardes muchachos, ¿cómo les va? ¿Qué es esa cosa tan rara que, más o menos así, me sentí? ¿Qué es ese bicho tan raro que acaba de entrar aquí? Y se volvían a ver y se reían, diciendo, ¿quién saluda a quién? Si usted en la calle hoy se cruza, porque usted le tiene miedo a todo mundo, porque todo mundo es sinónimo de algo va a pasarme, me va a saltar, me va a golpear, me va a pegar, algo me va, ¿cierto? Esto es, hermanos, en el fondo, porque la iglesia evangélica no se salva de esto. Nosotros podríamos convertirnos en bichillos así, porque a veces en medio de la iglesia, por no saber nosotros dónde está el Cordero, hacemos cosas indebidas que no son de la santidad de Dios. Hacemos, inclusive hasta en medio de nosotros, hay pleitos, celos y envidias, hermanos. Yo no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de toda la iglesia. Y yo tampoco puedo tapar el sol con un dedo. Aquí tenemos nuestras cosas y necesitamos rectificarlas. ¿Cuántos dicen amén? Uy, yo creí que no. Bueno, sí. Pero de verdad que sí, hermanos. Amarnos. Si usted sabe dónde está el Cordero. ¿Y por qué la pregunta? Porque bueno, es Pedro también, para seguir adelante y no. Vean a Pedro respondiendo dónde está el Cordero, hermanos. Vean qué interesante cómo Pedro, a través de todo esto, ¿verdad? Dice Pedro en 1 Pedro 1:2, dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Cuando Pedro contesta con respecto al Cordero, Pedro dice, vean lo que dice en respuesta. Él dice, nosotros somos elegidos según la presciencia de Dios Padre, no es presencia, ¿verdad? ¿Saben qué es la presciencia? Ok, la presciencia de Dios tiene que ver con que hay un acto que transcurrió desde antes del tiempo, según su presciencia, lo que aconteció cuando usted y yo no estábamos ni existíamos, pero en su presciencia Dios había hecho que nosotros seamos los elegidos de Él. Dios nos eligió desde antes del tiempo. Esa es su presciencia. Pedro contesta que el Cordero hizo esto, hermano. Y eso da una seguridad y una convicción, hermano, para el comportamiento y el carácter de nosotros como hijos de Dios y para la respuesta, para la vivencia de la iglesia de hoy. Porque si yo digo, yo he sido elegido desde antes de los tiempos por la presencia de Dios, Pedro me da una explicación por qué fue usted elegido según la presencia del Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta figura es la figura del Cordero que iba a ser o que fue cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, hermanos. Ustedes saben qué fue lo que aconteció en la última plaga. Resulta que el ángel de la muerte pasaría, pero el Señor vino con palabra a través de Moisés y le dijo, Moisés, preparen la cena, preparen al cordero. Cada familia tiene que matar un cordero. ¿Cuántos? Entonces cada familia, lo primero que en esa noche tenía que hacer era preguntarse, ¿qué creen ustedes que se preguntaban? ¿Dónde está? Esta pregunta es trascendental, hermanos.
¿Dónde está el cordero? La familia decía, ¿dónde está el cordero? Y el padre respondía, aquí está el cordero. Y contaba al núcleo familiar y decía, no, este cordero es muy grande, debemos de invitar a otra familia, porque del cordero se tenía que comer todo, hermano. Todo. Las vísceras, todo, todo, todo. Se comía de pie con hierbas amargas y buen vino. ¿Sí? Entonces tenía que hacerse, tenía que comerse. Y la sangre que era derramada del cordero era puesta en los dinteles, que son la parte arriba de la puerta y a los lados. La sangre estaba ahí puesta, y cuando el ángel de la muerte pasara, no tocaría al primogénito de esa familia. Hoy tampoco nuestros primogénitos tienen por qué morir en el pecado. Y cuando yo digo el primogénito, estamos hablando del hijo mayor. Piensen ustedes, hermanos, si hay conflictos, los que tienen más de un hijo, normalmente el hijo mayor es con el que se surgen y salen tantas cosas, hermanos. Son los que se arriesgan en un poco de cosas de más. Voy a decirlo así, aunque suene feo, ¿verdad? Porque yo fui el menor y también me comporté mal. Pero los mayores casi siempre experimentan un poco de cosas y cuestan, hermano. ¿Cómo cuestan? Con el segundo es distinto. Usted dice, ya que él me la hizo, este no me la hace. ¿Sí? ¿Verdad? Usted ya va más o menos afilado. ¿Se acuerda cuando le dijo que iba para el cole y mentira, que ningún cole? Ahora esta cuando me diga que va para el cole, yo le digo, sí, usted va para el cole, pero yo la llevo. ¿Sí? El primogénito no tendría que morir, hermano. Nuestros hijos tienen que volver a ser rescatados por nuestras rodillas, por nuestra oración y nuestro clamor, y porque sembramos la respuesta de dónde está el cordero de forma adecuada y les decimos la verdad. Papá, niña, muchacha, si usted no ora, usted no va a lograrlo. Si yo puedo orar por usted, pero usted tiene que orar conmigo. Y usted tiene que orar por usted. Usted tiene que ser responsable de sus actos y de sus hechos, porque yo te amo y estoy aquí dispuesto a pagar y a dar el precio, dar mi trabajo y dar el sudor y orar y ayunar por usted. Pero si usted no lo hace, mis oraciones no sirven de nada. En el sentido de la realización o la realidad que vaya a vivir el joven. Si sirven porque Dios me va a sustentar. Si sirven porque Dios hace que me corrija. Sí sirven porque Dios me establece en ciertos patrones y como padre crezco y maduro y soy responsable. Y por más síndrome del mal comportamiento que exista, ya, es que yo me acuerdo de mis papás por algo, hermano. Cuando usted se le olvida muy rápido a su mamá es porque a usted no le dieron duro. Yo me acuerdo, hermano, a mí no se me olvidará a mí el tremendo error de mi vida. Se los cuento, hermanos, como anécdota. Mire, hermano, una vez llegué yo, más o menos siendo un adolescente desafiante en todas las cosas, ¿verdad? Y llego y le digo a mi papá, no, la verdad, y a mi mamá, la verdad es que yo no voy a estudiar más, que yo voy a trabajar. Mi papá, va a trabajar. Y mi mamá, va a trabajar. Entonces dice, vea, uno, usted mañana va para el colegio. Después de que usted va para el colegio mañana y toda esta semana, en la semana siguiente vamos a hablar. Y yo dije, fui al colegio esa semana y a la semana siguiente hablamos. Y dice, todavía tiene muchas ganas de trabajar. Y yo dije, sí, porque yo pensé, ya yo estaba ahí y yo necesitaba plata. Y ahí, ¿verdad? Los papás no podían. Y me dice, está bien, va a ir a trabajar. Ya le tenemos trabajo.
qué embarcada, hermano. Vea, a las 4 de la mañana a ir a regar cal a un cañal. Nos íbamos a las 4 porque entrábamos a las 6. Había que caminar como hora y resto para llegar a una cuestión que se llamaba la hacienda. Mientras llegábamos, nos Si usted quiere alistábamos poder y estudiar. entrábamos al... Pero nosotros ya no le vamos a dar nada para que usted estudie. Entonces, quiere decir que usted va a tener que trabajar y ver cómo hace para estudiar. Y yo dije, ¿en qué momento abrí mi boca? Hermanos, después de ahí nunca más volví a abrir mi boca. Hasta el día de hoy. No, mentira. Pero, ¿verdad que era una diferencia? Pero ahora no, hermano. Ahora resulta que nuestras respuestas y nuestros núcleos familiares, hermanos, se funden en medio de un poco de dificultades. Y nuestros hijos, hermanos, se nos van como el agua entre las manos. Y esto sí que es doloroso. Ustedes han visto que yo tengo un clamor aquí constante por esto, hermano. Porque nuestros hijos necesitan ser rescatados. Nuestros jóvenes necesitan ser rescatados. Y aún estando en medio de la iglesia tenemos que entender y preguntarles, ¿usted sabe dónde está el cordero, Valerie? ¿Usted sabe dónde está el cordero? Beto, zurdo, ¿usted sabe dónde está el cordero? Yo sé dónde está el cordero. Paula, ¿sabe dónde está el cordero? Porque eso tiene que ser práctica, hermano. Tenemos que practicar. Pedro, de una manera impresionante, dice: somos elegidos para ser santificados, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nosotros hemos sido rociados con la sangre del Cordero, hermano. Nosotros tenemos paz para con Dios y paz para con los hombres. La respuesta adecuada de dónde está el Cordero tiene que ser, hermanos, algo que esté dentro, como mi desayuno. Está dentro, tengo que entenderlo, tengo que practicarlo. Es importante en los momentos que estamos viviendo como sociedad, como iglesia, hermano. Ve a Juan. Juan responde de una manera impresionante también dónde está el Cordero, dándole una connotación que es distinta, que para nosotros y en la aplicación es importante que también nosotros la veamos. Juan en verso 1, capítulo 1, verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién le dijo esto? ¿Quién le dio esa respuesta? ¿Cómo supo Juan? ¿Saben, hermanos? Yo aprendo de esto, que Juan pudo haber dicho: hey, ahí viene mi primillo. Eran primos, ¿sí? Ahí viene mi primo. No, hermano. Solo imagínese ese momento histórico. Juan, en medio de aquellos discípulos que él tenía, en medio de aquella gente, porque dice la escritura que estaba ahí bautizando en agua. Y Juan hace un espacio en su vida para responder dónde está el Cordero. Y se abre espacio en medio de la multitud. Y yo me lo imagino así. No lo dice el texto, pero déjenme hacerlo. Lo señala y le dice a todos que están aquí: hey, hey, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ay, hermano, ¿será que nuestra sociedad necesita que usted y yo respondamos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que el mundo tenga salvación? Hermanos, la misionología, las misiones, la parte del testimonio, la parte del evangelismo necesita transcurrir. Necesitamos entender dónde está el Cordero de la forma en que Juan lo vio y señalar al que realmente es el Cordero que quita el pecado del mundo, y decirle a nuestros vecinos, a los compañeros de universidad, de trabajo, y decirle a la gente que está en nuestro entorno: es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la gente necesita saber dónde está el Cordero de Dios. ¿Y qué hace ese Cordero? Nosotros necesitamos ser una iglesia que responda como Juan. Señalemos al Cordero que quita el pecado del mundo, hermano. Porque por sus llagas hemos sido curados, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Hermano, necesitamos ser una iglesia evangelizadora desde nuestra vida. No puede ser un programa, aunque los programas no están de más.
Necesitamos, hermanos, ser personas congruentes con la respuesta de dónde está el Cordero y poder decirle a la gente como Juan: es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Podrá ver la gente? Hermanos, yo no sé qué usted desayunó, ¿verdad? Que fue la pregunta de inicio. Pero sé que desayunó. Usted tiene que mostrar, no sé si va a seguir la figura, pero usted tiene que demostrar su desayuno. Usted y yo tenemos que demostrar qué es lo que tenemos adentro en la verdad, en la justicia, en la razón de ser como creyentes genuinos y verdaderos, porque eso somos santos y santas de Dios. Usted no puede andar más en pecado, porque si usted quiere mostrar al que quita el pecado del mundo, usted tiene que ver cómo está haciendo usted con su vida en Dios. No se puede y ni se debe llamar cristiano a alguien que se revuelca con su pecado. Se debe llamar a la restauración. Y el que restaura es la respuesta de dónde está el Cordero. Ese que quita el pecado del mundo. Por sus llagas hemos sido curados. Ese que dio su vida por causa de esto. Para todo el mundo. Pero el mundo tiene que verlo. Tiene que verlo, hermano. Estoy haciendo así para que me vean. ¿Sí? No estoy estrenando, pero he aquí el Cordero. ¿Dónde está el Cordero? Ahí está. Tiene que salir. En verdad, hermano, que lo que usted diga sea autenticado por el Espíritu. Si usted dice yo doy, doy. Si yo voy, voy. Si estoy, estoy. Si hago, hago. Eso, autentica. Vivir la iglesia, vivir la comunidad de fe. Eso autentica. El ADN de la iglesia debe ser transmitido, hermano. Ya no podemos ser tan incongruentes nosotros con el mensaje de la Biblia y nuestras vidas. No está bien, no le estamos haciendo bien a mucha gente, hermano. Cuando usted pueda decir que soy, pero hago otra cosa, hermanos, es muy duro. Es muy delicado, es muy difícil. Y hoy todo el mundo dice que es, hermano. Pero yo creo que por los frutos somos probados. La respuesta, ¿dónde está el Cordero? Nosotros tenemos que percibir la solemnidad de esta declaración de Juan acerca de quién era Jesús, mientras le imaginamos señalándole entre las multitudes. Pero, hermanos, ¿por qué dices que Él es el Cordero de Dios? ¿Por qué usted cree que Juan dice que es el Cordero de Dios? Porque hay algo que Él está estableciendo ahí, hermano. Él dice que es el Cordero de Dios, diciendo: yo vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma. Él vio, hermanos. Y ya aquí tenemos en Juan una connotación que trasciende más a la parte de la fe de Abraham, que sin ver declaró. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? La fe de Abraham era sin ver creyó. Pero Juan, Dios le permite primero ver y cree, que también es maravilloso. Él lo vio que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Por eso él le dijo: ese es el Cordero de Dios. Yo lo bauticé hace poco. Posiblemente este relato no lo enmarca, pero posiblemente Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es cuando Jesús viene de los 40 días del desierto. Porque Juan relaciona cuando Jesús entró y después cuando lo ve pasar, dice: he ahí el Cordero de Dios. ¿Y saben qué es el efecto que surge en Juan? La declaración de saber dónde está el Cordero, que es lo que en nosotros debe de surgir. ¿Saben qué es la declaración, hermanos? Que Dios en el Espíritu y por el Espíritu trajo a Juan. Que Juan entonces hace una declaración. Cuando usted contesta bien la pregunta ¿dónde está el Cordero? Como Juan lo hizo, entonces Juan dijo un día: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo baje para que Él crezca. Es necesario. Pero ¿de dónde viene esa declaración de fe de Juan? ¿De dónde viene Juan autenticando? Porque Juan ve, Juan señala, Juan oye la voz que clamó: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Juan usa todos los argumentos. Aunque anoche estudiando otro asunto ahí de la mente. Yo tengo que estudiar mucho de la mente y entendí que hay más de 5 sentidos. Y yo decía: ¿cómo no sé esto yo a estas edades de 32 años? ¿verdad? De ahí, hermanos, ni por fe. Bueno,
A veces ya, pero no está bien. Yo tengo mi edad, gracias a Dios. Bendita la edad. Glorioso Señor. Ojalá nos deje vivir mucho más y si no, bendito Jesús. Pero hermanos, hay más sentidos de los que usted y yo podemos imaginarnos. Un día, si se nos permite, puedo compartirles. Pero descubrí que no son solo 5 sentidos. Yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Y dónde agarraron esos otros 10? Yo no lo sabía y los vivo y los tengo. Pero Juan ve, Juan señala, Juan dice, Juan escucha. Y después Juan dice, es necesario que yo mengüe porque él tiene que crecer. Porque si yo doy una respuesta adecuada de dónde está el cordero, entonces yo lo entiendo. Por amor yo no voy a pecar. Eso es menguar. Por amor no peco. Por amor camino en santidad. Por amor no hago las cosas indebidas. Por amor no miento. Si digo que estoy, estoy. Si digo que doy, doy. Si digo que voy, voy. Si digo que me vuelvo congruente con Dios y con el mensaje. Y menguo entonces. Y Él crece. Porque eso solo Dios lo logra hacer. Vean a Juan. Porque Juan también dice, ¿por qué él dice que Él es el Cordero de Dios? Él dice, es que yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan dice, yo lo vi y doy testimonio. Juan dice, yo lo vi y doy testimonio. Este es entonces el que yo vi, hermanos. Juan también, en medio del éxtasis en pasmos, en Apocalipsis capítulo 1 y verso 5, vean qué declaración. Dice, de Jesucristo habla el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan contesta que el Cordero aparece en el libro de Apocalipsis, hermano, y dice, es que yo lo vi de tal manera que entonces lo entiendo. Ese es el soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos lavó nuestros pecados por su sangre. Hermanos, nosotros somos limpios por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. Amén. Este es aquel, dice Juan, el de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por este vine yo bautizando en agua. Hermanos, a nosotros tiene que dejarnos hoy el pensamiento y en el corazón. ¿Dónde está el Cordero? En tu vida. ¿Dónde está el Cordero en nuestras vidas? Hermanos, aquí la pregunta no es si usted tiene al Cordero, porque si aquí hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, hacemos el llamado en el nombre de Jesús. Si usted no ha aceptado a Jesús en su corazón, venga y oramos por usted en el nombre de Jesús. Pero ¿verdad que todos tenemos a Cristo? La pregunta no es dónde está, si usted lo tiene. No, usted lo tiene. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está saliendo en mi necesidad? ¿Dónde está saliendo en mi circunstancia? ¿Dónde está saliendo en mi adoración? ¿Dónde está saliendo en mi santidad? ¿Dónde está saliendo en mi asunto de perdón? Hay gente que aquí no ha perdonado. Necesita perdonar. Es que yo no puedo perdonar porque ese es un caído de la gracia. Sí, pero si usted no perdona, usted tendrá un problema. Podría ser caído de la gracia el hermanito, pero si usted no lo perdona, usted está mal. Si usted no perdona a esa persona, si usted no hace el perdón y no adecúa, usted no podrá caminar en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y el llamado es, si el Cordero está en mi vida, la santidad en mí trasciende. Él es un Dios todopoderoso, hermanos. Él es un Dios glorioso. Él es un Dios poderoso. No hay un Dios tan grande como Él. Él es un Dios magnífico en santidad. Él es el Cordero de Dios que quitó y quita el pecado del mundo, hermanos. Él es el Dios más grande. No hay otro Dios tan grande como Él. No hay un Dios que pueda hacer las obras como Él las hace. El Cordero tiene que ser mostrado. El Cordero es necesario, hermano, que sea mostrado en medio de todas las cosas, en medio de todos los tiempos. El Cordero de Dios, ese Dios poderoso, ese Dios grandioso que el mundo necesita, que su familia necesita, que usted necesita, que yo necesito. Él es el glorioso Salvador, hermanos, que tiene que ser mostrado por los hechos.
Mis hechos hablan más que 1000 palabras. El Cordero debe ser mostrado. Cuando hoy hacemos y decimos, estamos en Semana Santa, aprovechemos la coyuntura, hermanos. ¿Cuánta gente está ahí? Vaya a la procesión y reparte un poco de tratados. A veces gente cree que es irrespeto. Yo digo, si mi actitud es clara, por amor, hablemos con el vecino, la vecina, hablemos con la gente. Nosotros tenemos que entonces entender que si yo contesto bien dónde está el Cordero, yo voy a adorar, voy a declarar que Él es el Señor sobre todas las cosas en mi vida. Si usted en esta mañana está aquí y usted tiene falta de perdón, perdone. Muestre al Cordero. Si usted le ha faltado, hermanos, la fe en medio de la situación, porque ya la situación es difícil, es crítica, es caótica, dígale: Señor, yo quiero declarar hoy que tú eres Dios sobre todas las cosas. Yo quiero mostrar al Cordero, el Cordero inmolado, que es el Señor, que todas las naciones enteras se van a postrar ante Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén?